bendice el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno de los temas más fomentados, si se podría decir, la misma palabra lo dice, que nos animemos mutuamente con esto que es no solamente lo que tenemos en Cristo, pero en parte el retorno, ¿verdad? Pero hay un asunto espiritual en el cual siempre es emotivo, en el sentido de que no solamente nos emociona, si se podría decir de una forma en los 5 sentidos, sino también nos bendice de ver el amor de Dios para con nosotros y de ver la capacidad que Él ha puesto en nosotros, el poder de la resurrección. Ayer mismo estaban hablando en la reunión de los jóvenes acerca de ese poder. Con eso se me vino a la mente, así que voy a comenzar solo con una reseña en lo cual él estaba enseñando de cuando Jesús le dijo a Lázaro. ¿Se acuerdan? Le dice: Lázaro, sal, ven, sal. Sal fuera. Sal fuera, gracias. Sal fuera, ven fuera o ven hacia acá. Entonces vemos ese poder de la resurrección, ese poder, ese mismo poder que Jesús dijo en ese momento, y para ir un poquito más profundo, Lázaro estaba muerto. A mí lógico, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no escuchaba. Un muerto no escucha. Cuando Jesucristo comanda y le dice: Lázaro, sal, ¿qué es lo que obró ahí? Fue el Espíritu. El Espíritu fue el que, cuando Jesús dijo estas palabras, cuando salieron de la boca de él, ¿qué es lo que efectuó en ese momento? Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice lo que nosotros podemos hacer, y Jesús creyó lo que las profecías y la palabra de Dios decía de él, pero también creyó en el poder que venía de Dios. Cuando él hizo este mandato de decir a Lázaro, sal fuera, ¿qué fue lo que realmente pasó? Fue el Espíritu que obró. Porque ¿cómo es que Lázaro, estando muerto, escuchó? Y son cosas que nos hacen ver más profundamente el poder de Dios. Que el poder de Dios no está limitado a los 5 sentidos, ni está donde no hay una lógica. Dios abre la lógica de lo que Él es. Este poder es el que cada uno de nosotros tenemos. Podemos hacer una reseña también del domingo pasado, en el cual Alvin nos estaba enseñando acerca de la fuerza, del poder, de la energía, de la potencia y capacidad, que todo esto proviene de Dios. Todo esto encierra quién es Dios mismo. Cuando Jesucristo dijo: yo quiero dar a conocer quién es. Y es ahí donde reposa nuestra confianza. Que este poder que ha sido puesto en nuestras manos es el que obra. Y la confianza es de lo que Dios ha dicho y dejado en su palabra para que nosotros lo hagamos. Entre más confiemos en lo que la palabra dice que yo puedo hacer, más este poder de la resurrección va a salir de mi boca, también resucitando a muchos muertos. Ya sea figurativamente y pues de otra manera si Dios lo revela. Vamos a Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, y esta versión dice así: anhelo conocer a Cristo y el poder que obró y que hay en su resurrección. Anhelo conocer a Cristo. ¿Cómo nosotros conocemos a Cristo? Cuando nosotros sabemos quién es Él, qué hizo Él, qué está haciendo Él, quién es Él. ¿Qué pasó? Anhelo conocer a Cristo. Estas son las palabras de Pablo. Anhelo conocer a Cristo y el poder. Y el poder que obró. ¿Cuál fue el poder que obró? Que obró en Él.
y en el poder que hay, o el misterio que hay, dice otra versión, dice, y el misterio o la energía que hay en su resurrección. Es misterio porque no todos lo creen, es misterio no porque todos lo saben, ¿verdad? Es un misterio, hablando en la palabra, es no porque esté escondido, sino porque no muchos indagan para ver ese tesoro. Pero este es el realce. Anhelo conocer a Cristo y el poder que obró en ese momento. ¿Cuál fue el poder que obró en ese momento en el cual Jesucristo estaba siendo levantado de entre los muertos? ¿Cuál fue ese poder que aún la misma palabra dice que ahora nosotros lo tenemos y que lo podemos manifestar? Mi objetivo es conocerlo a Él. ¿A quién? Anteriormente lo dijo, a Él, a Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Viendo no solamente cómo Él anduvo, sino también sabiendo de que Él tenía la confianza en Dios. Acuérdense que Jesucristo vino para dar a conocer al Padre, y si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Cuando nosotros conocemos el propósito de Jesucristo en nuestra vida, conocemos el propósito del corazón de Dios para nuestros. Entonces, por eso Jesucristo dice, cuando le dice, queremos conocer al Padre, dice, si tú ya conociste al Padre, porque yo, que soy su hijo, yo que vengo de Él, yo te lo di a conocer. Los propósitos, lo que Él era, el poder en que se concentraba, ¿verdad? Mi objetivo es conocerlo a Él y el poder de la resurrección o de su resurrección. El poder que obró en la resurrección de Cristo. Conocerlo. Y la palabra dice que ahora somos testigos. Si somos testigos, hemos visto. Y si hemos visto, estamos conociendo. Experimentar el poder de su resurrección. ¿Cómo nosotros hemos experimentado? Primero, la lógica de que hemos renacido. Hemos experimentado eso. El poder que nosotros tenemos que conocer va más allá del conocimiento meramente. Simplemente conocer no quiere decir el poder. El poder que viene de conocer a Jesucristo, o el poder que obró en Jesucristo, no viene en el conocimiento, o meramente en el conocimiento, sino en la confianza de lo que está en el conocimiento. Cuando uno confía en algo, lo hace. Si yo confío si digamos, yo estoy perdido y le digo a alguien, ¿me puedes decir dónde está la calle? Y él me dice, ok, tenés que ir recto y cruzar a la derecha. Si confío en sus palabras, ¿qué es lo que voy a hacer? Seguir la instrucción, ¿verdad? Entonces, a veces es más simple de lo que a veces nosotros queremos poner. Pero va más allá del conocimiento o de la instrucción. Es realmente confiar en la palabra que se nos está dando a fin de hacerlo. Así como Jesucristo dijo, las palabras que mi Padre me ha dado, yo las estoy haciendo. Es poder entender este poder mismo y confiar que cuando la palabra dice que este poder vive en mí. Confiar de que en las oportunidades que yo tengo, que cuando vamos en la calle y alguien está necesitado de que evangelice, no tenga miedo de que no tenga las palabras, porque Dios dice que va a poner las palabras. Esa es la confianza del caminar de acuerdo a lo establecido de la palabra y creerlo, porque cuando yo lo creo, confío, y cuando confío, actúo. Pablo lo dijo así. Vamos a Primera de Corintios 4, 16 al 17. O 4, 16 y 17. ¿Alguien que lo tenga lo pueda leer? Por tanto, os ruego que me imites. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Okay. Dice,
Pablo dice, os ruego. Esta es una súplica amorosa cuando él dice, os ruego. Les pido con el amor amoroso, o con este amor ferviente de que me imiten. Acá está animando. ¿Cuál es el objetivo de que Pablo está diciendo? Abracemos deliberadamente el objetivo de conocer más íntimamente a Jesucristo. Dice, les ruego que me imiten. ¿Quién es el que le reveló las cosas a Pablo? ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Pablo? La gracia. ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Jesucristo? ¿Cómo conocemos a Jesucristo? ¿Cómo conocemos a Pablo? ¿Cómo sé que estoy imitando a Pablo? ¿Y qué es lo que debo de imitar a Pablo? O de Pablo. Lo que él predicó, lo que él creyó. Él creyó ciertamente en Jesucristo, creyó en el poder, creyó en esto. Fue testigo del poder de Dios. A través de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Por eso él dice libremente que él iba a pelear porque el Evangelio de la gracia, del Evangelio que estaba en Cristo se mantuviera. Por eso siempre dice, me ha asombrado de que ustedes comiencen por la gracia y terminen por la ley. La vida de Pablo fue esta. Entonces, lo que vamos a imitar es la firmeza que Pablo tenía en estos puntos. Él abrazó deliberadamente el objetivo de conocer a Cristo. Por eso decía, yo soy esclavo de Cristo, yo soy prisionero de Cristo, yo soy embajador en cadenas. Y él expresaba el objetivo principal en su vida desde el momento que cuando le dijo, hey, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? Cuando fue el llamado, ¿por qué me persigues? Y ya desde ese punto él creyó. Creyó el objetivo que la palabra decía de él. Creyó el objetivo del llamamiento que estaba en él. Creyó cuando dijo, él es necesario, él es una herramienta necesaria. Nosotros somos una herramienta necesaria y lo creemos. Jesucristo tuvo que creer que él era hijo de Dios. Tuvo que creer que la palabra que se le estaba diciendo era cierta. Él lo tuvo que creer. Así como nosotros creemos y tenemos la capacidad no solo de comprender quién él era, sino también de que la palabra es veraz cuando dice que somos sus hijos y que tenemos. Nosotros tenemos o podemos conocer al Padre, o la forma de conocer a Dios es también a través de su Hijo, porque la misma palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros tenemos esta palabra viva en la cual nos da a conocer de que si queremos conocer al Padre tiene que ser a través de su Hijo. Ya que nosotros sabemos que el plan de redención el autor fue Dios. Y como nosotros decimos, el agente fue Jesucristo. Pero si nosotros queremos conocer quién es Dios y su plan, también tenemos que conocer cuál fue el propósito y qué es el propósito de Jesucristo en nosotros. De poder ver y entender que todo este misterio y propósito eterno de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo en nuestras vidas. Animar a todas las personas, animar y enseñar que este poder que está en nosotros es el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, nos va a llevar a que todos nosotros lleguemos a la capacidad que Dios ya nos ha dado. Pero es importante animarnos y recordarnos que este poder está en nosotros. Que no necesitamos tanto más que conocer la verdad de la palabra y confiar quien la ha dado. Porque el poder que tenemos no es porque yo conozca o porque yo sea algo, sino es por lo que se me ha dado. Llevar a cada uno de los corazones a creer, a que sean persuadidos completamente que la palabra de Dios es eficaz cuando dice que tenemos este poder. Vamos a Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3,
7 y 8. La excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es la excelencia del conocimiento de Cristo? Jesús mi Señor. Este es Pablo cuando habla de que lo echa todo a la basura. ¿Se acuerdan? Dice, y esta es la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo sumo, el pique. Y esta es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. El valor incomparable de conocer a Cristo Jesús como mi Señor. El valor incomparable en comparación con conocer a Cristo profundamente, este conocimiento de Él, todo este conocimiento que se encierra o la sabiduría que se encuentra en nuestro Señor. Desde el momento en que la resurrección obró en su vida. Desde ese momento encierra el conocimiento de Él, de quién es Jesucristo. De qué realmente pasó ahí también. Así como el ejemplo de Lázaro. Jesús estaba muerto. ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Y cuál fue el poder que obró en ese momento? ¿Cuál fue ese poder que la palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos consuela y nos dice, ese mismo poder que obró en ese momento está en ti? Está en ti. Tú eres capaz de poder hacer las cosas, no solamente desde cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, sino mucho mayor cuando Él resucitó, porque ese es el poder pleno en nuestras vidas. Y todavía añade más, todo lo demás lo tengo como pérdida. En otra versión dice estiércol como basura. Todo lo demás no resalta. Todo lo demás no es importante o carece de importancia. Es lo que está diciendo Pablo. Carece de importancia por amor a Cristo. Por amor a Él. Por amor a lo que Él hizo. Por amor a lo que en Él obró en ese momento. Por amor a lo que en Él se encierra. Por amor a lo que realmente este poder de resurrección encierra. Cuando dice por amor, quiere decir que por amor a lo que se ha hecho, por amor a lo evidente que tengo, lo voy a recibir. Entonces viene y añade en esta porción Pablo el resto de la información, hablando de lo que él era, de lo que él tenía, de lo que en él podía tener un poquito más peso. Dice, el resto de la información no es lo suficientemente importante, no tiene suficiente peso, no tiene suficiente valor para mí, como saber la excelencia de Cristo en mí, como saber la excelencia del poder que obra en Él, que obró en Él. Y cuando nosotros ponemos en contraste este poder, el poder que nosotros tenemos en las cosas que pasa, en las cosas que en el mundo pasan, y creo que a veces ese es un error. Muchas personas dicen, no, ok, sí, porque nosotros tenemos el Espíritu y estamos aquí porque el mundo es como es, ¿verdad? Esa es una pregunta que muchas personas, si hay luz, si los creyentes tienen este poder, ¿por qué el mundo es como es? Porque hay violencia, porque hay crímenes y todo eso. Entonces, cuando nosotros hacemos ese contraste, o cuando la gente hace ese contraste, creo que pierde la proporción del asunto. ¿A qué me refiero? Que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, no vivimos en una naturaleza caída. Eso lo sabemos, ¿verdad? Nosotros no vivimos en una naturaleza caída, pero sí vivimos en un mundo caído. El mundo en que vivimos es el mundo caído, es desde Adán, ¿verdad? Con la única diferencia es que nosotros tenemos esa naturaleza nueva en la cual todo este poder y autoridad y energía y toda esta potencia y todas estas cosas reposan en nosotros. Pero vivimos en este mundo caído, entonces no podemos poner en contraste
donde nosotros vivimos, porque aún Jesucristo dice, yo no soy de este mundo. Yo solo soy pasajero. Este mundo nada tiene de mí. Igual, nosotros somos nada más aquí pasajeros, si se podría decir. La palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que el mundo no tiene nada en mí. ¿Por qué quiere decir eso? Porque aunque yo esté en este mundo, aunque esté en el mundo caído, porque este es el mundo caído, mi naturaleza no es caída. La naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza que la palabra dice y el poder que reposa en mí, que es el poder de la resurrección, y nos resucitó de la muerte, o nos trasladó del reino del diablo al reino de su amado Hijo. Todas estas palabras y toda esta verdad nosotros la creemos. Si nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, lógicamente no pertenecemos a ese mundo caído. Pero ¿qué es nuestra función acá en la tierra? ¿Cómo nosotros podemos cambiar un poco este mundo? Y no el mundo, sino a las personas. Cuando nosotros creemos lo que nosotros tenemos, vamos a accionar de acuerdo a eso. Vamos a hablar, vamos a testificar, vamos a tener los ejemplos vivos, así como los discípulos, así como Jesucristo, así como todo lo que hemos visto. Cuando nosotros hablamos a una familia, cuando nosotros hablamos a nuestros amigos y cambiamos su mundo, no el mundo, cambiamos su mundo. Entonces estamos cambiando, estamos aportando. Entonces ciertamente no vamos a cambiar todo el mundo, pero vamos a cambiar el mundo de alguien. Y por eso les digo, muchas veces nosotros cambiamos nuestra perspectiva o la proporción de las cosas, a veces como que la información del mundo nos quiere hacer sentir que estamos equivocados. Y la verdad no, nosotros no vamos a cambiar todo el mundo, pero vamos a cambiar el mundo de la gente. ¿Por qué? Porque el mundo caído es el que vivimos, pero cuando nosotros compartimos este poder de resurrección aún hablando, también las personas pueden ser transformadas. Y cuando nosotros entendemos, entonces dejamos de compararnos con el mundo. Como creyentes, dejamos de compararnos con el mundo en muchos aspectos, dejamos de tratar de imitar al mundo, dejamos de realmente, como dijo Pablo, que esa información que el mundo nos quiere dar carece de importancia. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros no somos del mundo y entendemos que nosotros tenemos la capacidad y el potencial de cambiar el mundo de los demás. ¿Sí me explico? Podemos cambiar la vida de los demás a través de la palabra que es viva y eficaz, a través de ese poder inherente que tengo en mí. Podemos cambiar la vida al orar por las personas que están enfermas. Y cuando digo al orar, es ministrar hasta que la sanidad en alguien no es manifiesta, nosotros no descansamos. Porque es arrancar, el propósito es arrancar todas las personas de las garras del diablo. Y para arrancar a las personas del diablo tenemos que ser persistentes y tenemos que confiar en la palabra. No confiar en nosotros o confiar en que una o dos veces va a ser lo suficiente. Porque no es por nuestras propias fuerzas. Si yo pienso de que por predicar acá, en este momento, ustedes van a creer, estoy pensando que es mis propias fuerzas. Pero confío que la palabra que estoy predicando, que no es mía, sino es de Dios, hará su fruto a su tiempo. Porque yo no estoy forzando a alguien, o no estoy diciendo, porque yo estoy predicando, van a creer. No, es la palabra y Dios que va a cambiar su mundo. Entonces yo no pretendo cambiar a nadie. ¿Por qué? Porque no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Tengo el poder, pero también tengo límites y los entiendo. Nuestra búsqueda es realmente ver y conocer íntimamente la palabra en nuestras vidas, y ella es que cambia nuestra vida, que tiene el poder el poder de la resurrección, de la transformación. Es el poder que nos levanta a nosotros mismos como creyentes y también como personas. Así, si nosotros queremos cambiar nuestra comunidad, se nos ha enseñado, si se podría decir así, los principios de, si quiero cambiar mi comunidad, tiene que cambiar mi casa y de ahí mis vecinos, y así poco a poco, ¿verdad? Una cosa a la vez. Pero a veces nos frustramos porque aún en lo humano queremos cambiar todo de una vez. Queremos que las cosas funcionen. No somos tan pacientes en el proceso
del proceso que lleva algo, sino quiero el resultado antes del proceso. Y nos volvemos impacientes en ese punto. Vamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Alguien que lo quiera leer? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y si el espíritu que obró, ¿se acuerdan? Que obró. Y si el espíritu de aquel que obró en Jesucristo, resucitándolo de los muertos, si Dios resucitó a Jesús de la muerte tras el poder que obró, que es de Dios, si este espíritu vive en ustedes, mora en ustedes, y este mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos. También está hablando del día que seremos transformados, o va a suceder lo mismo, que vamos a escuchar, ¿verdad? Y vamos a responder a eso. Pero dice, si este poder que levantó a Jesucristo, que obró, ese poder, ¿de quién? De Dios, que obró en ese momento para resucitar a Jesucristo, y se vive ese mismo potencial, esa misma energía, esa misma fuerza, esa misma potencia, esa misma capacidad. Aún cuando Jesús le dijo a Lázaro, esa misma capacidad de levantar, de este mismo poder, esta misma potencia, esa energía, hablando de esa energía, vive. Y es donde nosotros tenemos que creer que lo que la palabra dice, eso es, vive en nosotros, vive, mora, y no depende de nosotros. Desde el momento que nosotros creímos y estamos conociendo más a Jesucristo, y estamos conociendo a través de Jesucristo al Padre, porque Jesucristo fue en el propósito de Dios, entonces podemos acercarnos más a la excelencia del conocimiento de Jesucristo y el poder que obró en su resurrección. Ese mismo poder vive en nosotros, lo tenemos que creer y repetir. Tenemos que confiar en estas palabras lo suficiente para poder realmente tener esa energía que Dios quiere que tengamos a través de su palabra, con ese consuelo. Y dice la excelencia. Esta es la excelencia puesta en nosotros, que vive en cada uno de nosotros. Romanos 10:9. Ya nosotros lo conocemos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios, el poder que obró en él, que Dios lo levantó, ¿con qué? Con el poder. En ese momento que él obró, cuando nosotros creemos que Dios lo levantó de los muertos, lógicamente estamos creyendo en la resurrección, estamos creyendo en que nosotros también seremos resucitados, estamos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos creyendo muchas cosas. Pero una de las cosas que creemos es el poder de Dios. Y cuando nosotros creemos el poder de Dios, en este momento dice que tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa es una parte o una condición, si podría decir, que tenemos que creer en nuestro corazón que esto pasó. ¿Por qué necesitamos a las primeras de cambio creer que este poder fue el que obró? Porque eso se basa todo, eso se basa en la gracia, eso se basa en el misterio, eso se basa en mi vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que obró y que sigue obrando en mi vida, y que voy a hacer, y que ese mismo Espíritu, esa misma potencia es la que día a día me lleva a mí a conocerlo más a Él. Entonces por eso es la necesidad de saber, de creer con toda convicción y persuasión y confianza de que este mismo poder que obró en Jesucristo, dice, si crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Dios tuvo la capacidad, tuvo el poder, la potencia de hacer esto, y ese mismo poder, el cual yo creo que pasó, también creo que está en mí.
Por eso es la necesidad urgente, si se puede decir en ese momento, de creer con todo el corazón que esto pasó. ¿Por qué? Porque esto se basa en el evangelio de nosotros, esto se basa en el misterio de nuestra vida. Y al creer esto, puedo saber que por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por su gracia y su potencia, hay muchas cosas que están y reposan en mí y no depende de mí. No depende de lo que yo hago, de lo que yo leo, depende de lo que Él ya me dio. Cuando yo tenga la oportunidad de hablar con alguien, cuando yo tenga la oportunidad de orar por alguien, cuando yo tenga aún la oportunidad de caminar en su palabra, tengo el poder. ¿Por qué? Porque ese es el mismo poder que actuó y sigue transformando mi vida. Sigue resucitándome, si se podría decir de esa otra figura también. Entonces, cuando creemos en esto, creemos en la autoridad de la palabra y creemos en la autoridad de Dios, así como dice que Dios puso su estampa, ¿verdad? Vamos a Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías 11:1. El que lo tenga lo puede leer. Saldrá una vara dentro del trono de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. 2. El 2 también, perdón, no dije 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de respeto al Señor. Vamos con detalles. Me van a decir, pero esto es referente a Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder. Ese espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de conocimiento, y de respeto. Y hay otra versión que dice confianza. Cuando nosotros respetamos a alguien, confiamos en esa persona. De respeto a Jehová. Y dice, ¿y qué? Y el espíritu le dará sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y la confianza. Ese espíritu de poder. Y ese espíritu de poder no se queda nada más en él. Vamos a Mateo 11:1. Mateo 11:1. En lo que van ahí en Mateo 11:1, ¿qué es lo que dice la palabra que tenemos? ¿Se acuerdan en Corintios? Más por él, nosotros estamos, ¿qué? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, santificación, justificación y redención. Si a través de Jesucristo nosotros tenemos esto, no se encierra nada más que aquí esta palabra se encierra en Jesucristo, porque todo lo que Jesucristo hizo o lo alcanzó y sobrepasó, se le fue dado a ¿quién? A nosotros como iglesia. Entonces este fue el comienzo, es cierto, pero todas las cosas que Jehová le dio a él y aún en su resurrección también fueron dadas a nosotros. Y Jesucristo también en ese momento, no en el momento de la palabra, pero también en su momento se la dio a los discípulos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y él los llamó a los discípulos y les dio potestad, les dio poder. Ese poder les designó la autoridad y le dijo, tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú tienes esa energía, tú tienes
eso dado por Dios. Y los discípulos tenían que creer en esto. Por eso a Jesucristo muchas veces les dice, ¿por qué tienen poca fe? Y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Por qué? Porque ellos no creían que ellos eran capaces. No es que no creían en Dios o en Jesucristo, pero ellos no creían que ellos eran capaces de hacer cosas. Y muchas veces nosotros caemos en ese error, pensamos que no somos capaces, y por eso dice, ¿por qué no creen? Prácticamente no les está diciendo, no los está insultando, sino le está diciendo, ¿por qué no creen en mis palabras que cuando les estoy diciendo que pueden? Sí pueden. Ustedes pueden. Por eso dice, ¿por qué no creéis a mis palabras? Y les dice, y le dio a los discípulos y les dio potestad en contra de los espíritus. Les dio ese poder, esa autoridad para que los mismos demonios se sometan al poder. Imagínense ese poder que resucitó a Jesucristo y ese poder también que vemos en el ejemplo en Lázaro, que aún en lo ilógico, ¿verdad? Que no escucharon porque estaban muertos, entonces no escuchaban. Imagínense qué poder que no tiene límites. Y pongo este ejemplo así porque al pensarlo, al meditar eso, me parece algo enorme, algo grande. Y para hacerlo más grande es más lógico decir, ¿cómo es que este espíritu funcionó en alguien que no escucha? Por lo menos cuando sanaban, el que estaba, dice, encogido de la mano, estaba escuchando, pero un muerto. Y lo hago así, o lo magnifico para poder realmente ver el poder que actúa en esto, para poder ver y realmente magnificar esta verdad en nuestras mentes, que ese mismo poder está en nosotros. A Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice así: He aquí os doy potestad para hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Les doy potestad, les doy autoridad, les doy poder de hollar serpientes sobre toda y sobre los escorpiones y toda fuerza del enemigo, y no os hará daño. Y no os hará daño, no os tocará, no se acercará y los dañará. Ese poder, esa autoridad es la que nosotros tenemos. Ese poder, en estas palabras, para que nosotros podamos expresarlas, nosotros también tenemos este mismo poder y también tenemos este poder para ministrar a otros y arrancar a las personas de la fuerza del enemigo. Pero nuestro deber es llevar al nivel a los creyentes, a animarlos a que vean con los ojos espirituales las verdades bíblicas a las cuales nos tenemos que adherir, a las cuales no tenemos que considerar si son ciertas o no, porque igual, como Pablo dijo, realmente lo demás, toda la otra información la pongo como basura. Hechos 2, 32 al 33. Hechos 2, 32 al 33. Si alguien lo tiene, lo puede leer, pero antes de eso, permítanme que me salte uno. Y ya después de este me ayudan el que tenga Hechos. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, el cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergüenzo, dice. Porque aunque me gloríe todavía de nuestra autoridad, en el sentido de que Pablo poseía autoridad para poder aconsejar, enseñar, etcétera, ¿verdad? Y dice, pero aún esto, con esta autoridad que tengo en hablarles a ustedes, o la autoridad que me da la palabra, la cual me dio el Señor, ¿quién se la dio? Señor. ¿Y esa autoridad la tenemos nosotros? Sí. Sí la tenemos. Y esa autoridad la usamos para edificación. Esa es la clave. Para edificación. Cuando nosotros estamos claros que el poder de la resurrección, del poder todo, es para la edificación de nosotros y la edificación de los demás. Por eso la palabra nos exhorta de que como líderes nosotros también tenemos que realmente, genuinamente saber que todo lo que hacemos es para edificar
y elevar a los creyentes en esto que es el asunto espiritual. Nunca para la destrucción, nunca para avergonzar, nunca para nada, sino para la edificación. Hechos. ¿Alguien tenía Hechos o no? Si no, Hechos, yo. sí. Hechos 2, 32 y 33. Dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué versículo, verdad? Dice, a este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. No, yo soy testigo que lo resucitó. Pues lo creí, ¿verdad? ¿Y cómo es que soy testigo? Pues porque vive en mí y he podido ver. Exaltado por el poder. Exaltado por el poder de Dios. Y habiendo sido recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado en vosotros ahora lo que veis estas cosas y oís. Este poder, dice, y este Jesús, Dios lo resucitó. Y todos fuimos testigos de eso. Ese poder exaltado que, habiendo recibido el Espíritu Santo de la promesa, que ha sido derramado en nosotros. Ahí lo confirma nuevamente lo que comenzamos en Romanos. Este Espíritu que exaltó a Jesucristo, que lo resucitó, que lo glorificó, ese mismo poder que tenemos a través del Espíritu de la promesa, o el Espíritu que fue prometido pero está en nosotros, fue derramado en esto, fue derramado esto que estamos hablando, ahora vosotros que oís y veis estas cosas. Corintios 6, 19. Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y a veces nos quedamos cortos porque es el templo, ¿verdad? ¿Acaso no sabéis que, bueno, ya entendí, ya me sé el versículo, yo sé que el Espíritu mora, ya este versículo hasta viejito es. Pero dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de la promesa, del poder que ha sido derramado en vosotros? ¿Acaso no saben que su cuerpo es donde reposa el poder? Donde ese poder que fue exaltado en Jesucristo, ¿acaso no saben que ustedes son ese poder exaltado que fue derramado? Ya cuando lo ponemos así, yo creo que no solo lo dejamos corto como el templo, ¿verdad? Como la casita pequeña. Porque no nada más es el énfasis que mora, ¿verdad? En el sentido de diferencia que antes era sobre. Pero cuando algo mora en algo, es parte de uno. Y cuando es parte de uno, lógicamente somos testigos. Y eso viene siendo como nosotros estamos viendo, creyendo. Y dice, ¿quién está en vosotros? Dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de Dios? ¿Acaso no sabéis lo que habéis recibido de Dios, de parte de Dios? Esta es la Nueva Versión Internacional, si la quieren ver y comprobar. Y dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el cuerpo? ¿Acaso no sabéis, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabéis vosotros lo que habéis recibido de parte de Dios? ¿Aún no lo hemos conocido? Uh-huh. ¿No sabéis que no sabéis que sus cuerpos ustedes de su cuerpo no son sus propios dueños? Quiere decir que no vengo a hacer mi voluntad sino la del Padre, ¿verdad? No es que soy un robot, sino quiere decir prácticamente lo que Jesucristo dijo de que yo no era el dueño, o yo no hacía mi voluntad sino la del Padre. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Alguien que la lea en la Reina Valera. Yo tengo 2 versiones más.
Hebreos 4:12. Entonces dice así: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. La nueva versión internacional dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva. Otra versión dice viviente y poderosa. Esta palabra poderosa es lo mismo. Por eso la palabra de Dios es un complemento. Cuando nosotros tenemos el Espíritu y conocemos, pero también necesitamos la palabra para activar. Porque es lo que estamos aprendiendo, la palabra. El Espíritu mismo es el poder, pero ¿qué es lo que abre el entendimiento para que nosotros llegue al corazón? La palabra. La palabra es parte de ese poder. Hebreos ahí mismo, pero la traducción en lenguaje actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. Cada palabra que sale de Dios, quiere decir que toda la palabra que salió de Dios, ¿verdad? Tiene poder, tiene ese poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene ese mismo poder que Dios ha estampado ahí. ¿Qué es lo que la palabra? La palabra escrita. ¿Se acuerdan? Toda la palabra de Dios es útil. La palabra creída es lo que yo creo, lo que la palabra dice que dice, o lo que la palabra establece a través de la palabra. Yo confío en el autor, yo confío en lo que él ha dejado en ella. Entonces, esa palabra que tiene poder, que tiene vida, es la palabra escrita, la palabra creída, porque si yo la creo, va a obrar en mí. El poder de la resurrección, el poder de la palabra no llega vacío. Entonces, entre más yo la creo, más es eficaz en mi vida. Entonces, esa palabra que tiene poder, va a tener el poder ¿en qué? Esta palabra acá tiene poder, ¿sí o no? Pero si yo solo la dejo en la mesa y nadie la toca, lógicamente no pierde el poder, pero si nadie la utiliza, realmente se puede utilizar el poder. Entonces, la palabra por sí sola tiene el poder, porque tiene el poder. Pero la palabra creída, si yo voy a la palabra, comienzo a confiar en lo que está ahí, entonces tiene poder en mi vida y en el que todos la escuchen. Entonces ese poder resurrector, ese poder que transforma. Entonces toda la palabra de Dios, ya sea escrita, cuando yo la creo y cuando yo la hablo. Todo esto encierra la palabra de Dios, que tiene poder. Cada palabra que sale de Dios, ya sea escrito, ya sea creída, que llega a mi vida, o hablada, que yo la doy a otras vidas. Toda esta palabra es lo que Dios ha manifestado en su poder para complementar nuestras vidas y no nos falte nada. Esta es la palabra que tiene vida, poder, autoridad y esa energía, eso que nos energiza. Vamos a Salmos 107:2. One or two. 107 ya, 107:2. Salmo 107:2 y de ahí alguien más si busca Salmo 78:42. Salmo 107:2. Si alguien lo lee. 108, 42. Y el otro es Salmo 78:42. Salmo 107 dice así: díganlo los redimidos de Jehová, los que han recibido del poder del enemigo. Redimido del poder del enemigo, perdón. Oh, gracias. Dice así, que lo digan los redimidos del Señor. Que lo griten, que lo crean. ¿Se acuerdan que la palabra uno lo cree y de ahí lo testifica? Dice que lo digan los redimidos del Señor, que lo digan. Cuando yo lo digo, lo creo. Por eso, ¿se acuerdan que dice que si creyeres,
lo vas a decir, vas a confesar. Entonces, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes redimió, les quitó ese poder, y el poder que obró en nuestras vidas desde el día que creímos hasta este día y hasta que venga Jesucristo, ese poder de resurrección, ese poder del Espíritu Santo, ese poder que energiza, ese poder que da vida, ese poder que transforma, a quienes redimió del poder del adversario, que lo digan. Lo tenemos que confesar, ¿verdad? Tenemos que creer, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes redimió del poder del adversario. Nosotros tenemos ahora el poder ¿de quién? ¿Qué es el poder que actuó en nosotros y que obró? Salmo 78, 42. Salmo 78, 42. Dice así: no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Okay. Jamás se acordaron de su poder. Por eso ahora estamos repitiendo estas palabras que pueden sonar parecidas o familiares, o que le hemos dicho algo. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Jamás se acordaron de su poder, y a nosotros nos tenemos que recordar su poder. Tenemos que recordar el poder de la resurrección, el poder que obró en ese momento, el poder que sigue obrando en nuestras vidas. Tenemos que recordarnos este poder para que ese poder energice nuestra vida al punto que creamos completamente en la excelencia del conocimiento de Cristo, en ese poder que obró en esa resurrección, y cuando Él nos rescató del opresor, cuando nos redimió. Tenemos que recordar ese momento. No solamente en la historia cuando Jesucristo dio su vida, sino cuando también nosotros venimos y aceptamos al Señor en nuestra vida. Cuando Él nos rescató, nos redimió de todo eso y nos dio ese poder de resurrección, nos dio ese poder, esa energía en la cual nosotros podemos basar nuestras vidas y creerla con todo nuestro corazón. Ya para terminar, vamos a 1 Corintios. Lo voy a leer en dos versiones. 1 Corintios 1:18, si alguien lo tiene, lo puede leer. Lo voy a leer yo en otras diferentes versiones de cualquier manera. Si lo tiene en la Reina Valera o en otra versión también lo puede leer. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18 en la Nueva Versión Internacional dice así: me explico de esta manera, o me expreso de esta manera: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no creen en que Dios lo resucitó, ¿verdad? Por eso se pierden. Acuérdense que la misma palabra dice que aquel que no ha creído en Él ya es condenado porque no ha creído. Entonces, el que no cree en este mensaje de la cruz, para ellos es locura y por eso se pierden, porque no creen en ese poder. En cambio, para los que se salvan, nosotros que sí creemos, nosotros que sí confesamos, es decir, para nosotros este mensaje es el del poder de Dios. Este mensaje es el del poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje? El poder de Dios, el poder que obró en Jesucristo y el poder que vive en nosotros. Este es el mensaje del poder de Dios. La traducción en lenguaje actual dice así: hay quienes piensan que el hablar de la muerte de Cristo en la cruz es tontería, pero los que así piensan no se van a salvar, pues viven pensando o viven haciendo el mal. Porque lógicamente si alguien que no cree que Jesucristo es el que nos redimió, lógicamente no va a haber una transformación en él, ¿verdad? Sin embargo, para los que sí creen en esto y sí hay salvación en ellos, es decir, para nosotros, este es el mensaje que obró en el poder de Dios. Ese es el poder que nosotros tenemos. Ese es todo el trabajo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos recibir este poder, el de dar a su Hijo único para redimirnos de la mano del adversario, para quitar el poder y la autoridad que el diablo tenía sobre nosotros y poner un espíritu en el cual obró y sigue obrando. Ese mismo poder, esa misma capacidad que no procede de Margarita, porque pues
oh, yo estoy enseñando eso, o me sé de memoria esto. No, sino porque creo y confío que lo que Dios ha dicho es mío. Creo. Así como en el momento que cuando hacían milagros y prodigios, le dice, sí, yo creo. ¿Y qué es lo que Jesucristo decía? Conforme a lo que has dicho, así se hará. Entonces, lo que nosotros creemos, así será. Dios me lo bendiga.